Mimados y condenados. Escrito por Julieta G. 28. Narración por Kelly para el canal A Buen Puerto de Letras. Capítulo 5. Tan pronto como la impresión de ver las cuentas vacías se extendió de la cabeza al resto de su cuerpo, una fuerte punzada a la altura de la nuca le hizo quejar, y al instante siguiente, la sala a su alrededor dio un giro completo. Las siluetas de su hermana e hija tornándose difusas y los objetos comenzando a moverse de una forma extraña. Entonces la oscuridad se cernió sobre él y Albert se desvaneció. ¡Papá!, exclamó Candy al verle desmayar. No estaba lo suficientemente cerca como para sujetarlo antes de llegar al suelo, así que lo primero que hizo al arrodillarse a su lado fue revisar que la caída no hubiera provocado alguna herida. A sus espaldas, Elroy permanecía en estado de shock, demasiado consciente de lo que había provocado como para desprenderse de ese pensamiento. «¿Qué haces? ¡Llama a una ambulancia! ¡Ahora!», la urgió su sobrina. No supo cómo fue capaz de obedecer, pero Elroy buscó el teléfono sobre la mesita y marcó el número de emergencias. Incluso si la enfermera en la línea le aseguró que la ambulancia no tardaría en llegar, los minutos que pasaron hasta la llegada de esto duraron tanto que Albert comenzó a volver en sí. Se lo veía pálido y desorientado, pero en ningún momento dio señales de que algo estuviese mal tras su pérdida de conciencia. «Debe ser la ambulancia», anunció Elroy cuando el timbre sonó. En efecto, 2 paramédicos ingresaron en la casa y al ver a Albert todavía sentado, donde antes había caído desvanecido, se precipitaron hacia él para asegurar de que todo estaba en orden. No parecía que el evento hubiera nublado para nada su juicio, y al escuchar que ello se había suscitado luego de recibir muy malas noticias, y en un momento en el que Rubio vivía bajo demasiada presión, los paramédicos le recomendaron guardar reposo y visitar a su médico una vez estuviera mejor. «¿Qué hacen? ¿No deben llevarle al hospital? ¿Qué pasa si vuelve a desmayarse?», los interrogó Candy antes de que alguno pudiera marcharse. Lucía alterada y no era para menos, pero en la situación en que se encontraban, Albert no creyó que fuera buena idea ir al médico en ese momento. «Tranquila, Candy, estoy bien. Estos jóvenes tienen razón. Deberían descansar un poco y mañana consultar con el doctor Smith». Dicho esto, Albert despidió a los paramédicos, no sin antes agradecerles que hubieran ido a su casa para atenderlo, y una vez se marcharon y el silencio se instaló entre los tres, fue Elroy la primera en sugerir que fuesen a dormir. Debía explicar a su familia que el robo a sus cuentas había sido orquestado por su novio, pero en vista del estado en que Albert se fue, no creía que fuera buena idea hacerlo en esos momentos, y al final ella tampoco se sintió lista para admitir que toda la culpa era suya. Obedeciendo a lo que su hermana proponía, no queriendo darle más vueltas a un asunto que en 1000 vidas sería capaz de olvidar, Albert se dejó guiar hasta su habitación bajo la atenta mirada de su hija, quien no sabía cómo o por qué razón todo lo malo parecía estarle sucediendo a ellos. Fue una noche larga para los Andrei, repleta de miedos, dudas y arrepentimientos que, a la luz de un nuevo día, continuaban invadiendo sus mentes y corazones, como aves carroñeras a la espera de que las presas se diesen por vencidas. «Hay algo que deben saber», anunció Elroy esa mañana, mientras bebían el té, no teniendo apetito suficiente para preparar un laborioso desayuno. «Yo no sé cómo explicarlo y tengo muy presente que todo lo que ha pasado es culpa mía y de mi estupidez. En mi defensa, no creí que sus intenciones fuesen malas, pues desde que lo conocí, él siempre actuó como un caballero y al saberlo en problemas». «¿De qué estás hablando, tía?», la interrumpió Candy sin comprender nada de lo que decía.
Fui yo quien le proporcionó a John la información de nuestras cuentas, confesó su tía con lágrimas en los ojos. Había estado teniendo muchos problemas financieros y cuando me pidió dinero, se me hizo fácil darle los datos en el lugar de ir yo misma a retirar o tener que pedirle a Albert que le transfiriera lo que necesita. ¿What? ¿Pero en qué demonios estabas pensando? Así que estamos en esta situación porque fuiste lo suficientemente tonta como para confiar en dar los datos al primer aprovechado que te dijo que te quería. Siquiera recordaste que ese dinero no era tuyo. ¿Cuándo fue la última vez que trabajaste para ganarte lo que le han robado a papá? Los gritos de Candy no podrían haber sido más estruendosos, y es que tan enfadada como estaba, ni siquiera era capaz de detenerse a pensar en lo escandalosa que era su reacción. Junto a ella, Albert parecía impresionar por lo que acababa de escuchar. Y si bien su respuesta no había sido tan pronta o ruidosa como la de su hija, no podía negar que todo cuanto la rubia decía era verdad. ¿Qué habría estado pensando su hermana al compartir la información de sus cuentas con un completo desconocido? Candy, pequeña, tranquilízate un momento, le pidió entonces a su hija. Lo hecho está. De nada sirve retar a tu tía. Justo ahora no importa quién se ha llevado el dinero, sino lo que haremos para sobrevivir ante la falta de éste. Pero, papá, ¿te das cuenta de que si no fuera por ella, no deberíamos estarnos preocupando por cómo sobreviviremos? Lo sé, hija, lo sé. Pero como dije, hay otras cosas que debemos hablar. La verdad es que no me he sentido muy bien las últimas semanas. Debido al despido, olvidé ir a mi chequeo médico la semana pasada y luego de lo de ayer, me pregunto si habrá algo además de la presión y el susto que me hiciera desmayar. Continúa Albert con suavidad. Candy se serenó. ¿De qué hablas? ¿Qué es lo que has estado sintiendo? El rubio les comentó entonces de todo lo que había estado padeciendo, desde las constantes jaquecas hasta los problemas que había empezado a presentar su visión. Les contó del suave mareo que a ratos les acometía, pero que él había adjudicado a las irregularidades en su horario para comer y el poco tiempo de sueño que disfrutaba, pues la preocupación y el estrés no le permitían dormir como era debido. Resultaba demasiado imprudente no acudir a un médico después de escuchar aquello, así que una vez lo conversaron, se decidió que utilizarían parte de los ahorros que Albert tenía guardados en la casa para realizarle estudios y descubrir lo que padecía. Concertaron la cita con su médico de cabecera para esa misma tarde, y a pesar del disgusto que le provocaba tener que permanecer junto a ella, Candy no creyó conveniente el pedirle a su tía que se ahorrara el acompañarlos a la clínica médica. Fue la consulta más larga que Albert hubiera tenido alguna vez, comenzando con el chequeo de rutina y la larga lista de preguntas que el doctor tenía para él. Al final, el rubio fue enviado al laboratorio para realizar algunos estudios y al cabo de unas horas, habiendo interpretado lo que sus resultados decían, el doctor Smith ordenó una nueva serie de análisis que permitirá descubrir lo que el paciente padecía. Temo que no hay errores en esto, Albert, y en vista de que no hay forma de aligerar la noticia, lo diré sin rodeos. Padeces diabetes, anunció el médico una vez obtuvo todos los resultados del rubio, un día más tarde de la primera consulta. Según veo en tus estudios, has retrasado la enfermedad gracias a tu buen estilo de vida, pero esta afección es parte de ti y en algún momento iba a pasarte factura. Ahora bien, no es mortal y se puede controlar. El doctor Smith les explica a Albert y su familia el procedimiento que deben seguir para mantener controlada la enfermedad del rubio, lo que incluye una dieta rigurosa, mucho ejercicio y más de un medicamento debido a los niveles altos de azúcar en la sangre que el hombre había presentado. Aunada a su enfermedad, existía también la presencia silenciosa de un padecimiento conocido como hipertensión, un tipo de afección riesgosa que había derivado de la diabetes y que debería mantener vigilada para evitar episodios como el desmayo de hacía 2 noches.
Un par de días después, Elroy y Albert conversaban en el comedor de la casa, demasiado angustiados por la situación que vivían, cuando la primera preguntó: ¿De dónde sacaremos el dinero para costear los medicamentos? No lo sé, hermana. Realmente no lo sé. Y no es lo único que me preocupa. El efectivo en algún momento se terminará y sin fondos en el banco, no creo que vayamos a poder mantenernos hasta que encuentre un nuevo trabajo, suponiendo que alguien vaya a querer contratarme, claro. Además, tengo que comunicarme con la universidad. Candy, nuestra niña, deberá interrumpir sus estudios y es lo que más me duele, porque ella... Está bien, papá, habló Candy al pie de la escalera. Había estado durmiendo mientras su familia hablaba, pero en algún punto había despertado e ido a buscarles y había tenido la suerte de aparecer justo cuando el tema de su educación saltaba a la luz. Ya he enviado un correo a la escuela para que sepan que no volveré. No podría ni siquiera imaginarlo sabiendo la que vivimos. En lo único que había ayudado a Candy a conciliar el sueño esas noches había sido pensar que ya no existía ningún motivo para seguir aplazando su baja de la universidad. Y si bien no pensaba decir a Albert que el riesgo de interrumpir sus estudios existía desde antes de que el rubio era robado y su enfermedad revelada, ya había tomado cartas en el asunto y expresado su deseo de ser dimitida de la institución. Pero cariño, Candy, tu sueño. Si alguna vez hay oportunidad de retomarlo y merezco aprovecharla, entonces lo haré. Hasta entonces no quiero que te preocupes más por eso. Recuerda que debes mantener estable tu presión y que ya tienes suficiente con todo lo que estamos pasando, reafirmó Candy sin un ápice de duda. Su padre pareció concederle aquella victoria, aunque el calor de tal evento no duró demasiado. No creo que haya otra solución. Tendremos que hipotecar la casa. Diciembre había comenzado hacía solo unos pocos días, pero en la ciudad las calles lucían adornadas con luces y decoraciones alusivas a la Navidad, lo mismo que las tiendas y negocios cuyos escaparates se hallaban tapizados de colgantes, escarcha artificial y hasta estampillas en forma de pinos, regalos y copos de nieve. La época más dulce del año estaba comenzando, pero para los Andrei, el hecho de que las fiestas se avecinaran no provocaba ni un poco de alegría. Habiendo hipotecado la casa para conseguir el préstamo que necesitaban, Albert había sido capaz de costear los medicamentos necesarios para su tratamiento, así como organizar sus finanzas para asegurarse de que tanto él como sus chicas pudieran sobrevivir. No había tenido las entrevistas a las que se había presentado, pero a la par de ello, comenzaba a considerar las vacantes existentes en negocios informales. Mientras él se ocupaba de ello, Candy y su tía comenzaron a visitar departamentos, pues ya el rubio las había advertido de que era poco probable que alcanzaran a cubrir el pago de la casa en el plazo que los prestamistas le habían dado, siendo lo más seguro que perdieran la propiedad y se vieran obligados a salir de ella. Enfadada con Elroy como nunca antes lo había estado, la pecosa se limitaba a hablar con su tía solo si era absolutamente necesario, lo que incluía los momentos en que no podía contenerse y la terminaba regañando. Aquella mañana, sin embargo, la suerte parecía sonreírles a los tres, pues si bien Albert todavía no tenía trabajo y Elroy y Candy continuaban sin encontrar un sitio decente al cual mudarse, la rubia había podido contactar a Susana y luego de escuchar de su horrible situación, la otra se había compadecido y terminado por recomendarle que acudiera al despacho de abogados en que los defensores de la empresa de su padre trabajaban. Según decía, alguna ayuda debe ofrecerle, pues no era posible que los Andrei fuesen robados y el ladrón escapara sin obtener ningún castigo. ¿Estás segura que es aquí, Candy?, le preguntó Albert, al ver el edificio al que su hija los había llevado. Había supuesto que los abogados de la familia Marlowe trabajarían en un sitio de alcurnia. No obstante, todas sus expectativas parecían quedarse cortas frente a la estructura de 6 pisos, columnas de mármol y puertas de cristal que componían la entrada de la firma frente a ellos. Candy revisó la dirección que Susana le había dado, asegurándose de que, en efecto, aquel era el sitio indicado.
Entraron entonces, siendo recibidos por una amable recepcionista que, pese a su sonrisa, les dedicó una mirada curiosa, pues no se trataba de los clientes usuales que los abogados del despacho solían recibir. Una vez escuchó que Candy había concertado una cita bajo la recomendación de la hija del señor Marlowe, la recepcionista les indicó subir hasta el último piso, donde los abogados Ligan se encargarían de recibirlos. ¿Por qué me resulta conocido ese apellido?, se preguntó Candy, mientras subía con su padre y tía hasta la oficina de los abogados. Grande fue su sorpresa al llegar y ser recibidos por un chico que hacía unas semanas no veía, pues se trataba nada más y nada menos que de Neil Ligan, el caballero de ojos aceituna y sonrisa torcida, cuyo interés por la rubia siempre había resultado incómodo y hasta aterrador, pues no importando sus rechazos, el chico parecía seguir prendado de ella. Un placer conocerles, señores Andrei. Disculparán que mi padre no haya estado aquí para recibirlos, pero un caso importante con una empresa asociada lo hizo volar a Liverpool esta mañana. La señorita Marlowe, amiga mía, me habló de su situación, así que no queriendo postergar su cita, he decidido tomar yo el asunto en mis manos. No deben preocuparse. Aunque no tengo la experiencia de mi papá, soy un buen abogado. Les dijo Neil una vez los invitó a tomar asiento en la salita de la oficina. Albert no parecía convencido de que un chico tan joven aceptara tomar su asunto, pero le oyó preguntar por la situación y lo vio tomar nota del caso como si fuera un experto. Llegó a la conclusión de que el castaño merecía el título de abogado y no se mostró receloso a exponer con detalles la situación que estaban viviendo. Por como veo las cosas, lo más factible en este tipo de situaciones sería levantar una denuncia por robo y estafa, espetó Neil después de recabar toda la información. La policía abriría la investigación para encontrar al caballero que se fugó con su dinero, aunque conociendo el sistema, veo muy improbable que vayan a tomar el asunto con la importancia que merece. En dicho caso, la única opción que nos quedaría sería contratar a un detective privado para seguir la pista a nuestro ladrón y lograr capturarlo. ¿Contratar a un detective privado no sería muy costoso?, cuestionó Elroy, muy angustiada. Neil compuso una mueca. Me temo que sí. Este tipo de servicios no suelen ser baratos, pero como antes dije, sería acudir a ellos o aguardar todo cuanto la policía vaya a demorar. Vamos, si buscarlos por cuenta propia podría ser más rápido que confiar en... Entonces podemos intentar dar con ese hombre por nuestros propios medios, le interrumpió Albert. No es algo que yo recomendaría, pero de que puede hacerse, pues es una alternativa. En todo caso, lo importante es dar con el ladrón, apresarlo y llevarlo a juicio. Con suerte, conservará lo que haya tomado y sin ella, podremos usarlo para obligar al banco a compensarles la suma exacta. ¿Hay alguna posibilidad de conservar nuestra casa? Ya que no podrán cubrir el pago en el tiempo estipulado y que su firma aparece sentada en los documentos del pacto, temo que recuperarla va a ser casi imposible. Aunque si resolvemos el asunto del robo y recuperamos su dinero, quizás puedan volver a comprarla, respondió Neil. No había más que decir, así que los Andrei se despidieron. Susana le había dicho a Candy que ella costearía los gastos de la asesoría legal, pero solo para estar segura, la rubia envió por delante a su padre y a su tía y aguardó hasta verle salir para girarse y encarar a Neil. No le hacía ni un poco de gracia que el abogado de su amiga hubiera resultado ser aquel pesado encaprichado, pero en vista de que no estaba en posición de negar ninguna ayuda, no tenía más remedio que mostrarse amable con él. ¿Realmente no nos cobrará la asesoría de esta tarde?, le preguntó a Neil, sin querer dar rodeos, con la voz más suave y dulce que tenía. No iba a hacerlo cuando Susana dijo que ella costearía los gastos, y mucho menos pienso hacerlo ahora que he descubierto que se trata de ti, Candy. A decir verdad, lamento no haberlo sabido antes, pues como sabrás tengo un interés sincero por ti, y si hubiera sabido que estabas en problemas... Neil dio un paso al frente, extendiendo los brazos como si estaba pensando en abrazar a Candy. No había sido su intención seguir siendo grosera con él luego de brindarle su ayuda,
pero de ningún modo podía permitir que el chico confundiera las cosas creyendo que por asesorar a su familia en un asunto legal iría a conseguir que ella cediera a los deseos de relacionarse con él. No era que Neil tuviera algo de malo, simplemente nunca había sido el tipo de chico que despertara el interés de la rubia. Está bien. De todas formas, no había nada que usted pudiera hacer para evitarlo, espetó entonces dando un paso atrás para apartarse de Neil. Quizás no antes, pero justo ahora, la verdad es que me preocupa mucho lo que vaya a hacer de ti. Es decir, ¿realmente irás con tu padre y tía en la búsqueda de ese ladronzuelo? ¿No es una aventura demasiado temeraria como para involucrarte tú también en ella? Le cuestionó el de ojos aceituna. Candy frunció el ceño. Es mi familia, y así deba ir al fin del mundo, lo haré. Soy de la idea de que no hay que exponerse a riesgos innecesarios. En todo caso, no dudes en venir a mí si la situación se complica. Antes fuimos compañeros de escuela, pero podemos llegar a ser amigos y si descubres que yo jamás te dejaré sola, no lo sé. Quizás incluso llegue el día en que puedas corresponder a mis sentimientos. No estoy segura de eso. Si me disculpa, gracias por todo y que tenga una buena tarde. La llamada de Candy no podría haber sido más repentina y es que luego de escribirle hacía unas semanas solo para decir que no podría verle debido a un par de situaciones que requerían su atención, la pecosa se había desentendido de él sin siquiera darle tiempo a protestar y no había dado muestras de estar pensando en retomar su teatro hasta esa noche, cuando el teléfono vibró y la rubia le pidió que la encontrara en un sitio peculiar. El hecho de no poder darse el lujo de ignorarla y dar por terminado su acuerdo, ahora que sus padres parecían tan contentos porque la relación estaba haciendo que Terry recapacitara sobre la vida, le había impedido emberrincharse y negarse a verla. No obstante, el castaño debía admitir que los últimos días se habían comenzado a preguntar. Ingresando en el café, donde le había citado, el castaño ignoró el hecho de que se tratara de un sitio tan poco elegante y más que barato, y una vez ubicó el sitio donde Candy se encontró, se sorprendió porque la rubia no lucía para nada como la muñeca Barbie que había aparentado ser durante todos sus encuentros. Vestida con tejanos, una blusa sencilla y un abrigo muy grueso, el cabello rubio lucía ligeramente alborotado, y en su rostro no había ni pizca de maquillaje. Si realmente puede ser bonita, ¿por qué se esfuerza tanto en restarse atractivo? Se preguntó el chico llegando a donde ella y tomando asiento en la silla libre frente a la mesa. Comenzaba a creer que te había tragado la tierra. ¿Has ordenado algo?, cuestionó Terry sin obtener respuesta. Fue entonces que los ojos verdes de Candy se posaron sobre él, tan penetrantes y brillantes que por un segundo Terry se sintió hechizado. Entonces, y con la rudeza que le caracterizaba, la pecosa rompió la magia y al hacerlo, dejó caer sobre el inglés un helado y despiadado balde de agua. Cásate conmigo, Terry. Continuará.